¿qué harías si descubrieras que llevas 2 meses divorciada sin haberlo sabido jamás? Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Entré a la oficina del abogado creyendo que iba a escuchar el testamento de mi padre. Pensaba que sería un día triste, pero sencillo. Jamás imaginé que saldría de allí con la verdad que destruiría toda mi vida. El abogado dejó de leer los documentos. Levantó la vista y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Señora, según nuestros registros, su divorcio fue finalizado hace 2 meses. Me quedé completamente inmóvil. Esa misma mañana había desayunado con mi esposo. Me besó antes de salir de casa. Incluso me recordó que llevara un abrigo porque estaba lloviendo. Entonces, ¿cómo podía estar divorciada? Pensé que era un error, hasta que el abogado giró la pantalla de su computadora hacia mí. Allí estaba mi nombre, el nombre de mi esposo, un decreto de divorcio completamente legal. Y lo peor de todo, mi propia firma aparecía en cada página. No recordaba haber firmado ningún divorcio. En ese instante comprendí que el hombre con quien compartía mi cama todas las noches llevaba meses viviendo una mentira. Pero eso era solo el comienzo. Mientras intentaba entender cómo había ocurrido todo, el abogado me informó que acababa de heredar $35 millones de mi padre. Lo que parecía la mayor bendición de mi vida se convirtió en la llave que abrió el secreto más oscuro de mi matrimonio, porque cuanto más investigaba, más aterradora se volvía la verdad. Mi esposo no solo me había divorciado en secreto, había construido una segunda vida con otra mujer, una mujer a la que yo misma había salvado de la pobreza. Vivían juntos, criaban a un niño y utilizaban el dinero de nuestra empresa para financiar su vida de lujo. Creían que yo nunca descubriría nada. Lo que ellos no sabían era que el mayor error de sus vidas ya estaba cometido, porque al divorciarse de mí antes de que recibiera la herencia, él perdió para siempre cualquier derecho sobre esos 35 millones. Y mientras él celebraba su supuesta victoria, yo estaba reuniendo pruebas capaces de destruir todo lo que había construido. Lo que ocurrió después dejó en shock a toda la ciudad. Y el final fue mucho más devastador de lo que cualquiera podría imaginar. Se suponía que el día en que heredé 35 millones sería el día en que el último regalo de mi padre cambiaría mi futuro. En cambio, se convirtió en el día en que todo mi mundo se vino abajo. Todavía recuerdo sentarme frente al abogado testamentario, tratando de mantenerme firme después de perder a mi padre. Esperaba papeleo, trámites legales y conversaciones difíciles sobre la herencia. Lo que no esperaba era que el abogado dejara de leer, me mirara directamente y preguntara en voz baja, ¿sabe que se ha divorciado legalmente durante los últimos 2 meses? Durante unos segundos, honestamente pensé que me había confundido con otra persona. Esa mañana, mi esposo me había recordado que tomara mi abrigo porque estaba lloviendo afuera. Desayunamos juntos. Le había dado un beso de despedida antes de conducir a la oficina de abogados. ¿Cómo podría divorciarme? Sonreí nerviosamente y le dije al abogado que tenía que haber un error. Luego giró lentamente la pantalla de su computadora hacia mí. Ahí estaba, mi nombre, el nombre de mi esposo, un decreto de divorcio finalizado, mi firma real en cada página. Mi matrimonio había terminado legalmente meses antes y, de alguna manera, nunca lo supe. En ese momento, me di cuenta de que el hombre que dormía a mi lado todas las noches había estado viviendo una vida completamente diferente. Mi nombre es Haley Bennett, y hasta ese día creía que tenía todo lo que una persona podía pedir. Tenía 35 años y era la directora ejecutiva de Novatech, una compañía de software que mi esposo Víctor y yo habíamos construido de la nada. Años antes, trabajábamos dentro de un apartamento pequeño con internet poco confiable, muebles de segunda mano y sueños que parecían imposibles.
Juntos sacrificamos fines de semana, vacaciones e innumerables noches de sueño hasta que nuestra pequeña startup se convirtió en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Seattle. Para todos los que nos rodeaban, éramos la definición de un matrimonio exitoso. Vieron las promociones, las entrevistas, los premios y las fotografías sonrientes. Nunca vieron el silencio esperándonos detrás de la puerta de entrada. La mayor angustia de mi vida no tuvo nada que ver con dinero o negocios. Era el hecho de que nunca podría darle a Víctor la familia con la que ambos soñábamos. Soporté años de tratamientos de fertilidad, citas médicas interminables, inyecciones dolorosas y una decepción aplastante cada vez que fallaba otro intento. Víctor siempre me tomaba de la mano y me decía que lo superaríamos juntos. Creí cada palabra porque el amor te hace confiar en la persona que está a tu lado, incluso cuando tu propio corazón se está rompiendo. Ignoré las noches tardías en el trabajo, la creciente distancia emocional y el extraño perfume que a veces permanecía en su ropa porque me convencí de que el estrés lo estaba cambiando, no la traición. Años antes de que todo colapsara, conocí a una joven asustada llamada Chloe Jenkins. Ella provenía de una familia pobre atrapada en deudas sin futuro a la vista. Pagué sus deudas, la traje a Seattle, pagué su educación, la ayudé a encontrar una carrera y la traté como a mi familia. Lloró mientras me daba las gracias y prometió que pasaría el resto de su vida demostrando que mi amabilidad no había sido en vano. Nunca imaginé que la mujer que rescaté se convertiría en la única persona capaz de destruir todo lo que amaba. Después de que mi padre falleció, supe que me había dejado una herencia por valor de $5,355,000, cuidadosamente protegida para que nadie más pudiera reclamarla. Esa debería haber sido la mayor sorpresa de mi vida. En cambio, perdió sentido después de que mi abogado explicara cómo mi matrimonio había terminado en secreto. Mientras revisábamos los documentos judiciales, de repente regresaron recuerdos aterradores. Meses antes, mientras mi padre luchaba por su vida en el hospital, Víctor había colocado una gran pila de documentos comerciales frente a mí. Afirmó que los inversionistas necesitaban firmas inmediatas para una importante ronda de financiamiento. Estaba emocionalmente agotada, abrumada por el dolor y confiaba en mi esposo sin dudarlo. Firmé cada página. Escondidos entre esos papeles había documentos de divorcio. Sin leerlos, sin saberlo, había firmado mi propio matrimonio. Podría haber conducido a casa y enfrentarme a Víctor de inmediato, pero algo dentro de mí me dijo que la verdad era mucho más grande que un divorcio secreto. En cambio, contraté a un investigador privado y comencé a buscar respuestas en silencio. Lo que descubrimos fue más allá de lo que podría haber imaginado. Víctor había estado viviendo con Chloe en un condominio de lujo frente al mar a solo unas millas de nuestra casa. Los vecinos creían que estaban felizmente casados. Y el niño pequeño que corría por el apartamento orgullosamente llamaba papá a Víctor. Mientras estaba sentada sola en clínicas de fertilidad orando por un milagro, mi esposo ya había formado otra familia con la mujer cuya vida salvé. Cuanto más investigábamos, más fea se volvía la verdad. Los registros financieros revelaron que Víctor había robado en secreto cientos de miles de dólares de Novatec a través de compañías falsas conectadas con la familia de Chloe. El dinero que creía que estaba ayudando a hacer crecer nuestro negocio, en realidad había estado pagando vacaciones caras, un condominio de lujo, ropa de diseñador y la vida perfecta que Víctor había creado con otra persona. Cada sacrificio que hice se había convertido en la base de su felicidad. Cuando finalmente lo confronté, Víctor no mostró culpa, vergüenza ni arrepentimiento. Culpó a mi infertilidad por alejarlo. Admitió que amaba a Chloe e incluso amenazó con destruir a Novatec si lo exponía. Él creía que permanecería en silencio porque demasiados empleados dependían de la empresa. De lo que no se dio cuenta fue de que, aunque pensaba que me estaba controlando, ya había reunido abogados, contadores forenses, expertos en ciberseguridad e investigadores que estaban construyendo silenciosamente un caso en su contra, pieza por pieza. El mayor error de Víctor fue creer que había ganado. Al divorciarme en secreto antes de que se transfiriera la herencia de mi padre, sin saberlo perdió todos los reclamos legales de los 3,35 millones que tanto deseaba. Su propia codicia me había protegido.
La confrontación final ocurrió durante la presentación de inversores más grande de Novatec. Confiado en que aún controlaba la tecnología de la empresa, Victor intentó activar un interruptor de apagado oculto que destruiría la manifestación frente a los inversores. En cambio, todas las contraseñas ya habían sido revocadas. Todos los sistemas de respaldo habían sido asegurados. Cada pieza de evidencia había sido preparada. Cuando los oficiales de policía entraron a la habitación, revelé años de fraude corporativo, robo financiero, chantaje y sabotaje. En cuestión de minutos, el hombre que una vez amé estaba siendo llevado esposado, mientras todo lo que había pasado años construyendo se derrumbaba a su alrededor. Luego vino el giro final que nadie esperaba. Las pruebas de ADN demostraron que el niño pequeño, que Victor creía que era su hijo, era en realidad el hijo de otro hombre. La familia por la que había sacrificado su matrimonio, su carrera y su integridad para protegerla nunca había sido realmente suya. Hoy, cuando la gente me pregunta cuál fue el peor día de mi vida, ya no pienso en el día en que descubrí el divorcio secreto. Ese fue en realidad el día en que dejé de vivir una mentira. Mi padre no me dejó simplemente $35 millones. Me dejó un último acto de protección que expuso cada traición escondida a mis espaldas. Perdí a mi esposo, pero encontré la verdad. Perdí un matrimonio, pero salvé mi empresa, mi futuro y mi dignidad. A veces, la vida destruye la versión de tu mundo en la que creías solo para reemplazarla por una basada en la honestidad. Y si hay una lección que llevaré para siempre, es esta. La amabilidad nunca debe venir sin límites. Y la confianza nunca debe venir sin sabiduría, porque las personas más cercanas a tu corazón a menudo son las únicas capaces de romperlo.